Hace poco le preguntaron al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, cómo estaba la economía, la situación económica. Lavagna, en el medio de una entrevista radial, dejó caer como al pasar qué transición imagina él entre el gobierno de Cristina Kirchner y el que venga. Habló de un estado de cosas parecido al de 1999, es decir, la transición entre Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Cómo lo explicó Lavagna? Lavagna dijo que hay una aparente normalidad económica, pero detrás de esa aparente normalidad se esconden desequilibrios, desajustes e incluso, comparando con el 99, crisis latentes. Claro. Habría que analizar las dos cosas, ¿no? Si se parece efectivamente al 99 y cuáles son los desequilibrios y los desajustes que tiene la economía hoy, ¿no? Hablando específicamente de economía, seguramente a lo que habrá hecho mención Lavagna es que la economía hoy se encuentra estancada, y que, digamos, desde el lado de las economías de América Latina, en el caso de Brasil, ha devaluado hace poco, también está en recesión. Aparentemente es un cuadro de situación que no luce muy distante al que ocurrió en 1999. Es decir, una economía que no crece, un problema tarifario, un problema cambiario. Exactamente. ¿Qué otras distorsiones presenta la economía? Bueno, el déficit fiscal, hace poco nos visitó un especialista en cuestiones fiscales, Oscar Cetrángolo, nos decía que él hizo un relevamiento histórico bastante interesante, nos decía que el déficit fiscal hoy de la Argentina es de una magnitud similar al que tenía el país en la década del 70. Se calcula alrededor del 7%. Sí, 8 puntos del PBI. Bueno, pero hay un par de diferencias notables con el 99 que también el propio Lavagna mencionó en esta entrevista y los economistas destacan. Y es el sector externo, el desendeudamiento de la Argentina. El desendeudamiento, no tenés no tenés contratos en dólares firmados como sí tenías en el 99, cosa que salir de ese corset era bastante complicado. Pero lo que sí es cierto, y lo que hacía referencia el exministro Lavagna, es que hoy hay como una suerte, digamos, por parte de los economistas de la oposición, de que te dicen de que con 2 o 3 cambios la situación podría mejorar, ¿no? Es como que el diagnóstico no luce tan dramático. O porque están en campaña, o porque no quieren contar toda la verdad, o porque realmente piensan que, digamos, que esa es la salida hacia adelante. Ajá. Yo mencionaría entre estas descripciones que hicimos un segundo punto de diferencia y es la cuestión del empleo. El empleo en el año 99 estaba por encima de los 2 dígitos, estaba en alrededor del 12-13%, incluso un poquito más, quién sabe, y hoy está en niveles del 6-7%, sí, según las cifras oficiales, ¿no? Sí. Aunque hay un importante nivel de empleo en negro, hoy el Estado está mucho más presente. Y el Estado está generando empleo desde los últimos años por la incapacidad del propio Estado de crear empleo genuino, ¿no? Sí, genera empleo y genera ingresos para ese segmento de la población, ¿no? Bueno, la persona a la que hay que preguntarle sobre estas comparaciones de las que estamos hablando la tenemos hoy en el estudio. Es el ex ministro de Economía, José Luis Machinea, fue ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa desde diciembre de 1999 y Machinea se fue, bueno, se lo vamos a preguntar, se fue en el 2001. Sí, en el 2000. Bueno, ahora nos lo va a aclarar. Bueno, como siempre, la presentación y nos sentamos con Machinea. Bueno, José Luis Machinea con nosotros. Gracias por haber venido. Es un gusto estar acá. Bueno, ¿se parecen las situaciones que enfrentaste en 1999 cuando asumiste el Ministerio de Economía y la que va a enfrentar el futuro ministro de Economía? Sí, yo diría desde que comenzó la democracia, las herencias siempre parecen haber sido pesadas, ¿no? Si uno se recuerda ya a Alfonsín, que le entregaron un gobierno con una inflación del 640%, con una deuda que crecía mucho, términos de intercambio se caían, las tasas de interés internacionales en ese momento no era herencia, eso era lo que pasaba en el contexto internacional, se parecían a 13, 14, 15%. La transición de Alfonsín a Menem de la hiper tiene 2 lecturas, ¿no? Por un lado era una hiper que Menem ayudó a fabricar para poder hacer las reformas que quería hacer, privatizar, etcétera, etcétera. Y hablando ahora ya de fines del 99 respecto a ahora, yo creo que la del 99 era peor
que la situación actual por 2 o 3 cosas, ¿no? Primero, el contexto externo era peor. Digamos, los términos de intercambio eran peores que hoy día. ¿Tenías que enfrentar una deuda de cuánto? La deuda era 55 puntos del producto, o sea, alrededor de unos 170.000 millones de dólares. O sea, para vincularlo con el producto, hoy se parece a 30, 35. ¿Y vencimientos en los años? Vencían un montón de plata, vencían alrededor de 20.000 millones de dólares por año. 20 o 25.000 millones de dólares. Primer año de gestión. Sí, el primer año de gestión y no teníamos plata, había que conseguirla porque si no, no podíamos pagar. Yo diría que estaba la deuda, estaban los términos de intercambio, la soja valía 150, ahora cayó, pero vale 330, 340, digamos, en los términos de intercambio claramente no ayudaban. Las tasas de interés internacionales, lo que vale 0 y la Reserva Federal valía 650, por lo tanto las tasas de interés base para endeudarse eran muy altas, más el riesgo país que había que adicionar, o sea que las tasas de interés eran mucho más altas. Y lo principal es lo que creo que decía Ezequiel recién, no sé si lo principal, uno de los temas relevantes es que todos los contratos estaban en dólares, ¿no? Y cuando los contratos están en dólares, significa que salir de evaluar es mucho más costoso, porque implica ruptura generalizada de contratos, que lo que significa hoy día. Así que yo diría, la situación hoy día es mala, muy mala, la herencia es muy pesada, pero creo yo que no tanto como en ese entonces, ¿no? ¿Cómo ves los diagnósticos, José Luis? Los diagnósticos de los principales referentes económicos que uno puede escuchar hoy en la televisión, lee en los diarios, de los dos principales candidatos, digo. Creo que escucho que los diagnósticos, la gente señala algunos problemas que tiene esta economía, habla del desequilibrio externo, habla de que hay problemas de competitividad, también se dice el déficit fiscal, 7, 8 puntos del producto, estiman algunos. Ahora, me parece que ahí más o menos se habla claramente. Cuando llega el momento de hacer las propuestas, el asunto se pone más complejo, digamos, ¿no? Porque si uno habla del tipo de cambio y dice, quiere bajar el salario real. El otro dice, bueno, me quiero endeudar para no devaluar, y dice, se quiere endeudar. Digamos, me parece que es todo una chicana donde por eso casi herramientas, casi nadie puede decir nada porque todo se vincula con algo de la historia argentina y en algún momento fue malo, y por lo tanto es casi imposible hablar de instrumentos de política económica. De cualquier manera lo que se escucha es versiones que dicen hay que arreglar estos son los precios relativos rápidamente, y otros dicen hay que hacerlo un poco más gradualmente. Y creo que ahí está parte de la discusión. El problema es que ese gradualmente implica tantas cosas, ¿no? Desde casi no hacer nada, claro, a hacer cosas gradualmente respecto a una liberalización total del tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, los detalles son los relevantes, como siempre, en estos casos, y yo creo que hay que ir a una cosa en un esquema relativamente gradual, pero gradual haciendo cosas, gradual sin hacer nada, porque estamos tan gradualistas que vamos a esperar 2 años para ir cambiando la situación. Me parece que la situación económica no aguanta tanto. Esa es la percepción que tengo, ¿no? Ahora, ¿qué te parece una de las propuestas, la de uno de los economistas de Scioli, es, no sé, por ejemplo, para darle más competitividad a las economías regionales o a la industria, bajar las retenciones, es decir, bajar impuestos? Digo, ese tipo de propuestas, ¿te parece que son suficientes para el nivel de atraso cambiario que hoy tiene la economía, para el nivel de estancamiento que tiene la economía? ¿Son propuestas que alcanzan o acá hace falta algo más de fondo? No, son imprescindibles y eso lo va a hacer cualquiera que llegue al gobierno, ¿no? La eliminación de retenciones regionales, van a bajar las retenciones del trigo, al maíz, sobre todo eliminar todas las prohibiciones que hay de exportar trigo y maíz, que es lo que realmente baja más el precio. ¿Considerás imprescindible que se levante las retenciones para ciertos productos? Bueno, los regionales no tengo ninguna duda, y el trigo y el maíz por lo menos hay que eliminar todas las prohibiciones de exportar, que es lo que baja el precio interno demasiado. Y ¿Mantendría soja, por ejemplo? Y soja creo que hay que mantenerla, quizás se puede hacer dar una señal muy pequeña de entrada. Yo creo que por ahí está, eso es una devaluación fiscal, pero es una devaluación fiscal que no alcanza, ¿no? Me da la sensación que el problema de competitividad que tiene la economía argentina va más allá de ese 5% que serían economías regionales o algo parecido a eso. Por lo tanto, hay que ver cómo se mejora la competitividad, y seguramente
ustedes escucharán, y yo también discuto sobre eso, que los problemas verdaderos de competitividad se arreglan no devaluando, sino que se arreglan generando capacidades, infraestructura, educación, etcétera, etcétera. Ahora, en el corto plazo, seguramente algo habrá que hacer con el tipo de cambio y la discusión es cómo se hará. ¿Qué opinas de la situación tarifaria? ¿Cómo debería abordar el próximo gobierno el atraso que hay en las tarifas? Bueno, eso sí que es peor que en el 99. Porque eso tiene un impacto social importante. Ahí el tema es, uno escucha que las tarifas, para poner los precios de mercado en la electricidad, habría que multiplicarlas por 7. Yo nunca escuché nada en el mundo. ¿No? Digo, un atraso de 20%, 30%. Mira, no hay sociedad que pueda soportar. No, por eso, digo, el intento de hacer eso, arreglemos este problema, es absurdo, ¿no? Hay que arreglar este problema muy gradualmente, hay que ir solucionándolo, porque aparte es un subsidio que daña al interior respecto a Buenos Aires, ¿no? Porque el subsidio se concentra mucho en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero aparte es un sector, favorece más bien a los sectores mayores ingresos que menores de ingresos. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga ahí va, no como consecuencia de lo que dije antes, sino cualquier cosa que se haga ahí va a tener que ser gradual, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que tenemos, y va a tener que tener en cuenta la capacidad de pago de ciertos sectores. O sea, va a haber que hacer algo mirando cuál es la capacidad de pago de ciertos sectores. Una segmentación de los usuarios, porque obviamente en algunos creo que hay que ir más rápido, de los mayores ingresos, y en otros habrá que ir muy, muy lentamente. Ante la magnitud de los desafíos y correcciones que hay, ¿pensás que hay alguna de las dos fuerzas de las que lucen como para que para ser electas a fin de año para gobernar el país, que podrían afrontar con más espalda estos desafíos? Digo, ¿el peronismo o cambiemos? No, bueno, el saber popular dice el peronismo siempre consigue gobernar, digamos, ¿no? Yo tengo alguna duda respecto a ese saber popular, pero más allá de eso... Sabe gobernar. Sí. ¿Qué dije? Sí, sabe gobernar. Bueno, yo creo que hay coyunturas que son muy distintas, ¿no? Pero a mí la impresión que yo tengo es que la discusión sobre el peronismo hoy día, o sobre Scioli hoy día, no tiene que ver tanto con que si sabe o no sabe, sino si Scioli va a hacer cosas o no va a hacer cosas. O por no irritar a alguna gente, va a ser tan gradual que finalmente se va a mover muy poco. Me parece que ese es el tema. Y yo pienso que por el lado de Macri, si ese es el otro candidato, uno diría, bueno, va a tener menos apoyo del peronismo. Y yo creo que a la larga es así, ¿no? La historia argentina muestra que el peronismo como oposición nunca es un sujeto fácil. Ejemplar. Claro, ejemplar. Pero, me parece que lo relevante aquí es, ¿qué peronismo? ¿No? El peronismo tradicional va a ayudar a que haya una crisis rápida. ¿Y quién capitaliza esa crisis rápida? El kirchnerismo. Y entonces yo creo que el peronismo tradicional no quiere que el kirchnerismo necesariamente capitalice la crisis, ¿no? Digamos, políticamente. Entonces yo creo que hay un margen, me parece a mí, aún siendo Macri, para que el peronismo no sea tan opositor, al menos inicialmente, como seguramente va a serlo a través después en los años posteriores, ¿no? Vos trabajaste en la articulación de la alianza políticamente en su momento. ¿Cómo es el frente opositor? Por ejemplo, Terráneo está impulsando la idea, ya desde hace bastante, la idea de que se haga un compromiso entre las fuerzas opositoras para hacer un gobierno de coalición al estilo de Alemania, por ejemplo. Sí. No, a mí me parece fantástica la generación de consensos y de criterios y de ideas y de acuerdos de mediano y largo plazo es lo que necesita este país, ¿no? Cuando uno habla de innovación necesita acuerdos de mediano y largo plazo. Cuando uno habla de la educación, lo mismo. Casi todos los grandes problemas argentinos, cuando uno habla de la equidad y habla de la competitividad, tienen que ver con eso, con los consensos. Así que yo estoy de acuerdo. Simplemente quiero decir que voy a decir una cosa que no es muy popular en Argentina, va contra esa sabiduría popular,
que es que las alianzas no funcionan en este país, digamos. Es un invento de los argentinos, porque eso significa alianza, ¿no? Consenso, consensar con uno y el otro, consensar con el otro partido. Y yo creo que los problemas de la alianza en su momento tuvieron más que ver con ciertas situaciones particulares del liderazgo, pero aparte con la situación económica, que creo que era muy mala, ¿no? Esa idea de que nadie se ponía de acuerdo en la alianza no es cierta, ¿no? La alianza pasó todos los proyectos que quiso por el Congreso hasta que llegó la renuncia de Chacho Álvarez y compañía, pero inicialmente, ¿no? O sea que la idea que ahí no se podía gobernar porque había una pelea extraordinaria, me parece que es algo que ha quedado en el folclore argentino, pero que no necesariamente explica la crisis del 2001. Así que, volviendo a la pregunta inicial, desde ya, yo creo que los consensos son los que necesitan los países como la Argentina y los países en general, porque las decisiones son cada vez más de largo plazo, afectan de alguna manera a las futuras generaciones, y si no hay un consenso para mantener esas políticas, algunas ideas centrales en el mediano y largo plazo, es muy difícil que esas políticas sean relevantes. Tu gobierno tuvo un fuerte condicionamiento desde el punto de vista económico, que fue la convertibilidad. Sí. ¿Ves que se esté produciendo algo parecido? ¿Ves que, por ejemplo, haya una demanda social de continuidad en términos económicos como lo hubo en aquel entonces? Claro, creo que sí, digamos, este tema de que no hay una emergencia, ¿no? Y como no hay una emergencia, nadie dice, ¿por qué vamos a cambiar? Claro. ¿No? Y sobre todo si los cambios son que estamos hablando, que el tipo de cambio, un poco las tarifas, digo, ¿para qué cambiar esas cosas? Definitivamente, no está esa demanda. Esa demanda estuvo claramente cuando asumió Menem por la hiper. Esa demanda no estuvo cuando el gobierno de la Alianza y tampoco está ahora. Y por lo tanto, en una situación de normalidad es difícil tomar medidas que no aparezcan como normales, digamos. Quiero hacerte una última pregunta Sí. en un minuto. ¿Cómo juzgás hoy la situación del impuesto a las ganancias, que está diseñado en base a la tablita que generaron ustedes en el 99? Sí, no está diseñado respecto de eso, ¿no? Eso se distorsionó totalmente. Nosotros pusimos un impuesto progresivo en un país que había aumentado el IVA de 13 a 21 y nos pareció que un gobierno progresista tenía que ir a otros impuestos, ¿no? Era medio punto del producto, en ese momento lo que hicimos, y lo que se ha distorsionado totalmente es no solamente el tema de la base del mínimo no imponible, sino en particular como no se han actualizado los tramos, las escalas, hoy día la progresividad de ese impuesto no existe. Casi todo el mundo paga una marginal de 25, de 30 o de 35%. La idea es que algunos pagaran 8, otros 15. Bueno, o sea, ese dejó de ser un impuesto equitativo, progresivo, como era su lógica, porque no se actualizaron las escalas. Simplemente lo que se hizo es captar más, recaudar más de lo que estaban adentro, grabar más a lo que estaban adentro, y se dejó de lado la progresividad. O sea que yo creo que hay que mantener el impuesto ese, obviamente, existe en toda parte del mundo, no es un invento argentino, en Argentina se inventó en 1932, en Estados Unidos en 1910, en Australia ni les cuento, existe en toda Europa, en toda América Latina. Escucho a veces discusiones que dicen, este impuesto no va, no tiene que cobrarse en Argentina. Tampoco hagamos cosas raras. Ahora, esto como está no es progresivo y por lo tanto se requiere ajustarlo para que vuelva a tener la progresividad, lo que significa, entre otras cosas, que el peso del impuesto sobre ciertos sectores medios tiene que disminuir. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un gusto. En una pausa volvemos. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor.
Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Segundo bloque de Divina Comedia con Ignacio Olivera Dol. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se parece bastante el 99. Se parece bastante, salvo por Dice que era más grave aquel. Sí, era más grave. Salvo por el tema de los subsidios, ¿no? Y por la cuestión de los contratos en dólares, ¿no? Que romper esos contratos fue lo que ocasionó, bueno, un gran problema con la economía y con la precificación asimétrica. Un peso fuerte había entonces y ahora también hay un peso fuerte, ¿no? Sí, un peso oficial fuerte, ¿no? Claro. Hay que ver si... En realidad no, para el mercado no es un peso muy fuerte. Y ¿no? bueno, pero para el mercado no, pero para según el gobierno sí. El gobierno cuesta 9 pesos un dólar, ¿no? Sí, hay que ver ahora qué pasa esta semana. El gobierno está tomando medidas como para que el blue baje. Hay que ver si tiene éxito o no. Seguramente veamos una caída o un freno en el contado con liquidación, que es el dólar financiero, que hoy tenemos, que está en 14 pesos, entre 14 pesos y 14 pesos con 20. Que es un dólar legal ese. Legal, sí, que se consigue en la bolsa. Y ese tiene mucha influencia sobre el dólar blue. Si el gobierno consigue frenar y hacer bajar el contado con liquidación, es probable que también veamos un freno en el dólar blue. ¿Qué está pensando el gobierno para eso? Acaba de tomar a fin de la semana pasada tomó una medida muy drástica con los fondos comunes de inversión y que impacta también en las aseguradoras. Lo que vamos a ver es, bueno, lo que hizo el gobierno es restringirle la posibilidad de invertir en bonos en dólares y obligarlos a que empiecen a financiar al gobierno poniendo esos pesos en bonos que emiten moneda local y que sirven para financiar la infraestructura. No atados al dólar. Al gobierno le preocupan dos cosas. Primero, el déficit fiscal que tiene, es el agujero financiero que puede llegar a los 400.000 millones de pesos este año, y el tema de las turbulencias con el dólar. ¿Cuánto rinde un bono en pesos no atado al dólar? Tiene que tener una tasa enorme, ¿no? Sí, 26%. ¿Y hay gente interesada en comprar un bono en pesos, por ejemplo? No, justamente por eso. O sea, todos tratan de cubrirse yendo a bonos en dólares, y lo que vamos a ver, el impacto de esta medida va a afectar muy fuerte el patrimonio de los fondos comunes de inversión, que ya empiecen a sentir rescates encima, se van a perder mucha liquidez, y las aseguradoras también, porque las aseguradoras tienen dentro de sus obligaciones invertir una buena parte de su cartera en estos fondos. Entonces, cuando vean que se destroza un poco el patrimonio de estos fondos, también van a sentir el impacto en sus propios patrimonios. ¿No le augurás un buen destino entonces a la...? No, la medida sí, de corto plazo sí. Lo que le garantiza es mucho financiamiento en pesos al gobierno, y especialmente YPF, que tiene previsto salir con un bono en estos, de acá a las elecciones, y una baja transitoria en el contado con liquidación y en el blue. O sea, un subsidio a los que todavía quieren entrar al blue al dólar barato, que va a multiplicar las oportunidades que ya se están viendo en la City en estos días. Esto significa que el gobierno sigue tomando deuda, ¿no? El gobierno sigue tomando deuda y el gobierno sigue tomando medidas
para evitar llegar a las elecciones o para tratar de llegar a las elecciones con el dólar controlado. Claro, controlado y lo más calmo posible. ¿No? Sí, ¿Es así? Pero que va a ser transitorio. No quiere decir que ese sea el precio No, el de resto es la equilibrio que herencia, tiene el lo que estuvimos hablando Claro, con es el Machini. costo de la calma cambiaria. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Anatomía de un instante y nos vamos. Bueno, esto es una foto inusual, una foto provocadora, podríamos decir. Esa foto es la Plaza de Mayo el 23 de septiembre de 1955, una semana después del golpe al gobierno constitucional de Juan Perón. Ese día asumió la presidencia el general Eduardo Lonardi. Mañana se cumplen 60 años del derrocamiento de Perón y del triunfo de la llamada Revolución Libertadora. ¿Qué es lo que muestra esa foto? Una muchedumbre, es una foto que la verdad paga poco, está fuera de los registros históricos y no hay nadie que la reivindique. Ahí vemos a Lonardi jurando ese día. Pero ¿qué es lo que muestra? Que había un sector de la población importante que estaba acompañando ese golpe de Estado, el tercer golpe de Estado en el siglo en la Argentina, después de los que habían volteado a Castillo, precisamente con un proceso que inicia este proceso que termina en el peronismo y el que había derrocado a Irigoyen. Una muchedumbre que llenó esa plaza, y que Sí, también remite a una época que ya no... Remite a una época que muestra que el proceso iniciado por el peronismo fue un revulsivo muy importante que dividió a la sociedad y que puso a toda esa gente en la plaza. Unos meses antes, los protagonistas de este golpe de Estado habían bombardeado la Plaza de Mayo dejando 300 muertos. La política en Argentina dura. Nos vemos la semana que viene.